estimados estudiantes. El día de hoy continuaremos, empezaremos la unidad 3, los recursos contenciosos administrativos. El título cuarto de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa consagra innovaciones trascendentales referentes a los procedimientos de la jurisdicción contencioso administrativo. La explosión de nuevas figuras organizativas previstas en la Constitución propia de un proceso revolucionario como en el que vivimos obliga a ampliar la capacidad procesal para actuar ante los órganos de esta jurisdicción. En este sentido, podrán actuar las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, irregulares o de hecho las asociaciones, consorcios, comités, consejos comunales y locales, agrupaciones colectivas y cualquier otra entidad, de acuerdo al artículo 27, que van a ser asistidas o representadas por un abogado, según el artículo 28, y son legitimadas por medio de un interés jurídico actual en el proceso, de acuerdo al artículo 29. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos procesales de admisibilidad de estos recursos? Presentada la demanda, la primera operación que el juez debe realizar es verificar que la misma cumple con los requisitos de admisibilidad de la misma, que se formulan en un sentido negativo, como causales de inadmisibilidad en el artículo 35. Si el tribunal constata que el escrito de la demanda cumple con estos requisitos, de acuerdo al artículo 36, debe entonces proceder a decidir la admisión de la demanda dentro de los 3 días de despacho siguiente a su recibido. Estas causales de inadmisibilidad de la demanda en contencioso administrativa, conforme al artículo 35, que son los supuestos en los cuales las demandas se deben declarar inadmisibles, son los siguientes. En primer lugar, tenemos la caducidad de la acción. Esta caducidad de la acción, la cual se aplica a las acciones de nulidad de los actos administrativos, a los cuales, también a los casos de demandas por vías de hecho o los casos de recursos por abstención, conforme al artículo 32, en estos casos, en materia de acciones de nulidad contra actos administrativos de efectos particulares, la misma caducirá conforme a las siguientes reglas. Primero, en caso de acción de nulidad de actos administrativos de efecto particular, las mismas deben interponerse en un término de 180 días continuos contados a partir de su notificación o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en un lapso de 90 días hábiles, contados a partir de su interposición. La regla tradicional en materia contencioso administrativa que a pesar de la caducidad de la acción, la ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales, y se ha conservado en esta ley orgánica. Esto es artículo 32, ordinal primero. Cuando el acto administrativo impugnado sea de efectos temporales, el lapso dentro del cual se debe interponer la acción de nulidad es de 30 días continuos. Como se dijo, esta condición de admisibilidad de la acción de nulidad basada en la caducidad solo se aplica en la impugnación de acto administrativo de efecto particular. En cambio, si es una acción de efecto general, dictadas por un poder público, pueden interponerse en cualquier tiempo. Por supuesto, en esta materia la clave es la distinción entre actos administrativos que están en el carácter normativo y no de los mismos. Los actos administrativos de efectos generales son los actos normativos cuyos destinatarios son indeterminados e indeterminables. En cambio, los actos administrativos de efecto particular son los que no tienen un carácter normativo y cuyos destinatarios o sujetos de derecho o una pluralidad de ellos, pero son determinados o determinables. En segundo lugar, están los casos de demanda originadas por vías de hecho de funcionarios o de recursos por abstención o negativa de la administración. La demanda respectiva debe interponerse en un lapso de 180 días continuos contados a partir de la materialización de aquellas situaciones o desde el momento en el cual la administración incurrió en la abstención. El segundo numeral del artículo 35 nos habla de la inepta acumulación.
La acción debe declararse inadmisible en aquellos casos de acumulación de pretensiones que se excluyen mutuamente, es decir, no pueden ir juntas, cuyo procedimiento son incompatibles. Esta causal deriva del régimen general establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que no podrán acumularse en un mismo libelo, es decir, escrito o demanda, pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, si ni las que por razón de la materia no corresponden al conocimiento del tribunal, ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles, escuchen bien, para que sean resueltas una como subsidiaria de la otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí. De acuerdo a esta norma, resulta, por lo tanto, que es posible una acumulación cuyo conocimiento corresponda a una jurisdicción contencioso administrativo, pero siempre que las acciones no sean excluyentes mutuamente o cuyos procedimientos no sean incompatibles. Por supuesto, esta causal no se aplica en los casos de acción de nulidad contra actos administrativos a los cuales se acumulen pretensiones de condena conforme a lo establecido en el artículo 21 y el párrafo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ni pretensiones de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo. En tercer lugar, perdón, tenemos el agotamiento de la vía administrativa en las demandas de contenido patrimonial. Es una causa de inadmisibilidad cuando se produzca el incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados o los municipios, a los cuales la ley le da una prerrogativa. En este caso, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que es la que regula el procedimiento administrativo previo a las demandas patrimoniales, dispone que los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles las acciones o tercerías que se intenten contra la República sin que se acredite el cumplimiento de formalidades del procedimiento administrativo previo, en su artículo 60. En efecto, este procedimiento administrativo se regula en cuanto a la República en los artículos 54 y subsiguientes de esta Ley Orgánica de la Procuraduría, en los cuales se dispone que quienes pretenden instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponde el asunto y exponer concretamente las pretensiones del caso, del cual se debe dar recibido al interesado en un documento donde se debe constar tal circunstancia, según el artículo 54. El órgano respectivo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la consignación de este escrito, debe proceder a formar un expediente del asunto sometido a su consideración, el cual debe contener, según sea el caso, los instrumentos donde conste la obligación, la fecha en que se causó, certificación de la deuda, acta de conciliación suscrita entre el solicitante, es decir, el particular o el administrado, y el representante de este órgano y la opinión jurídica respecto a la procedencia o improcedencia de la pretensión, así como cualquier otra documentación que sea indispensable para el caso, según el artículo 55. Al día hábil siguiente de concluida la sustanciación del expediente administrativo, el órgano respectivo debe remitirlo a la Procuraduría General de la República, debidamente foliado, en original o en copia certificada, a objeto de que ésta, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, formule y remita al órgano o ente respectivo su opinión jurídica sobre la procedencia o la no reclamación. Opinión, en este caso, sí tiene un carácter vinculante. Sin embargo, esta opción de la Procuraduría General de la República no se requiere cuando se trate de reclamaciones cuyos montos sean inferiores a 500 unidades tributarias y hayan sido declaradas procedentes por la máxima autoridad del órgano respectivo según el artículo 56.
Una vez recibida la opinión de la Procuraduría, el órgano respectivo debe notificar al interesado su decisión dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del criterio de la Procuraduría General de la República, de acuerdo al artículo 57. A estos efectos de que el interesado, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de su respuesta, al órgano que corresponda acerca de si acoge o no la decisión notificada, en caso de desacuerdo, es entonces donde él queda facultado de acudir a una vía judicial contencioso administrativo según el artículo 58. Igualmente, el interesado puede acudir a vía judicial contencioso administrativo en caso de ausencia de una oportuna respuesta por parte de la administración dentro del lapso señalado, de acuerdo al artículo 59. En cuanto a las acciones de nulidad de los actos administrativos, la legislación abandonó la exigencia del agotamiento de la vía administrativa para poder impugnarlos. Y en cambio, la Ley Orgánica de la Administración Pública lo que establece como derecho de los administrados en sus relaciones con la administración es ejercer a su elección y sin que fuese obligatorio el agotamiento de la vía administrativa a aquellos recursos administrativos o judiciales que fuesen procedentes para la defensa de sus derechos o intereses frente a las actuaciones de la administración pública en los artículos 7 y 10. En cuarto lugar, tenemos la ausencia de la consignación de documentos indispensables. Eh, pues las demandas deben declararse inadmisibles cuando con el escrito de las demandas o en el libelo, como se ha dicho, no se consignase los instrumentos de los cuales se derive el derecho reclamado y que sean indispensables para verificar su admisibilidad, de acuerdo al artículo 35, numeral 4 y 33, numeral 6. En quinto lugar, tenemos la existencia de la cosa juzgada. Las demandas deben declararse inadmisibles cuando existe una cosa juzgada, según el artículo 35, numeral 5. En sexto lugar está la existencia de conceptos irrespetuosos. Las demandas también deben declararse inadmisibles cuando el escrito de las mismas contengan conceptos irrespetuosos, de acuerdo al numeral 6 del artículo 35. El numeral 7 nos habla de contrariedad al orden público. Las demandas contencioso-administrativas también pueden declararse inadmisibles cuando sean contrarias al orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa por la ley. Esta decisión judicial sobre la admisibilidad y la apelación, si el tribunal constatase que el escrito de la demanda no se encuentra en curso de alguna inadmisibilidad, de las antes mencionadas o las establecidas en el artículo 35 y cumple con todos los requisitos del artículo 33 que debe tener una demanda, el juez debe proceder a admitir la demanda dentro de los 3 días de despacho siguiente a su recibido. Cuando no se cumplen los mencionados requisitos o en los casos en los cuales el escrito de la demanda resultase ambiguo o confuso, el juez, antes de declarar la demanda inadmisible, debe conceder al demandante un lapso de 3 días de despacho para su corrección, indicándole los errores u omisiones que se hayan constatado, de acuerdo al artículo 36. Si los errores son subsanables, el tribunal debe decidir sobre su admisibilidad dentro de los 3 días de despacho siguiente. Y esta decisión que admita la demanda es apelable solo a un efecto. Si los errores no son subsanados, la decisión será inadmisible. Y en este caso, la decisión judicial es apelable libremente dentro de los 3 días de despacho siguiente ante un tribunal de alzada, es decir, segunda instancia, el cual debe decidir dentro de los 10 días de despacho siguientes a la recepción del expediente con los elementos cursantes en autos. Ahora bien, vamos a hablar sobre otras disposiciones comunes del procedimiento. Se ha establecido un procedimiento para las demandas que se tramiten conforme a lo previsto en la ley y la aplicación supletoria de normas de procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código de Procedimiento Civil. En los casos de que el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el juez podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia. La ley contempla los lapsos de caducidad para los diferentes supuestos que se presenten conforme a lo previsto en el artículo 32.
En los casos de que los actos administrativos de efectos particulares, pues volvemos a refrescar lo que ya les había comentado. Las acciones de caducidad serán en 90 días continuos contados a partir de su notificación. Cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo, la caducidad se verificará a los 90 días continuos contados a partir de la fecha de su interposición. El interesado tendrá la posibilidad de oponer por vías de excepción la ilegalidad del acto administrativo, salvo lo dispuesto en disposiciones especiales. Cuando el acto impugnado sea de efecto temporal, el acto será de 30 días continuos y en los casos de vía de hecho y recurso por abstención o carencia será de 90 días continuos a partir de la materialización de aquellos o el momento en el cual la administración incurrió en la abstención. Se mantiene la misma disposición establecida en la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que ahora es Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a la impugnación de actos de efectos generales dictados por el Poder Público, el cual podrán interponerse en cualquier tiempo. Y se deja a salvo la posibilidad de que otras leyes puedan establecer otros lapsos de caducidad. En este mismo capítulo se prevén disposiciones comunes a todos los procedimientos establecidos en la ley, referidos a requisitos de la demanda, presentación de la demanda ante otro tribunal, admisión, citación, notificación. En respecto al artículo 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la LOA. Especial atención deben prestar ustedes a lo relativo a la posibilidad de notificaciones por medios electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas en aras de principios constitucionales, el proceso tales como la inmediatez, la brevedad y la celeridad. Respecto a las causales de inhibición y recusación, las mismas se redujeron a 6 supuestos considerados de mayor relevancia a los fines de salvaguardar la transparencia dentro del proceso. Eso está regulado entre los artículos 42 al 53. Asimismo, cabe destacar la previsión de una multa equivalente a 50 unidades tributarias para el caso que sea declarado inadmisible la recusación. El mismo monto se pagará cuando la parte o su representante desista de la recusación o ésta sea declarada sin lugar por temeraria. En este último caso, la decisión deberá motivarse y la ley prevé que la parte o su abogado o representante que no acredite en el expediente el pago de la multa quedará impedido de actuar en la causa. El cuarto punto a tratar es los procedimientos en primera instancia y en segunda instancia. En primera instancia, pues existen 3 procedimientos. Un procedimiento para conocer demandas de contenido patrimonial, un procedimiento breve que regula las demandas que no tengan contenido patrimonial, pero que estén relacionadas con reclamos por omisión, demora o deficiencia de prestación de servicios públicos, vías de hecho y extensión de las autoridades para responder a las administradas en forma oportuna y adecuada a sus solicitudes. Y finalmente, existe un último procedimiento común a demandas de nulidad, interpretación y controversias administrativas. En primer lugar, están las demandas de contenido patrimonial, regulado en los artículos 56 al 64. El primer procedimiento contempla una audiencia preliminar oral en la que el juez podrá resolver los defectos del procedimiento de oficio o a petición de parte, lo cual se hará constar en un acta que se levantará para tales fines. Se trata de una especie de despacho saneador para depurar o filtrar aspectos del proceso sin que llegasen a construir nulidades cuyo tratamiento solo corresponde al fondo del asunto. Pueden corregirse sin afectar la legalidad y la transparencia del proceso. Podrán participar en esta fase del proceso, es decir, la audiencia preliminar, de oficio o a petición de parte, para que opinen sobre el asunto debatido las personas, entes, consejos comunales, colectivos o cualquier otra manifestación popular de planificación, control y ejecución de políticas y servicios públicos, cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado con el objeto de la controversia. Cuando el demandante no comparezca en la audiencia preliminar, el procedimiento se declarará desistido. Sin embargo, como el desistimiento solo extingue la instancia, el demandante podrá volver a proponer una nueva demanda inmediatamente. Cumplidas las distintas fases del procedimiento,
es decir, lo establecido en los artículos 57 al 62, se fija la oportunidad para la audiencia conclusiva, en la que las partes expondrán oralmente sus conclusiones, las cuales podrán consignarse por escrito también. El juez deberá dictar su pronunciamiento pasado 30 días continuos después de la audiencia preliminar, lapso que podrá diferirse justificadamente por 30 días continuos. Y si la demanda es publicada fuera del lapso para sentenciar, se deberá notificar a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para recurrir en segunda instancia. Bien, el segundo procedimiento es el procedimiento breve, estipulado entre los artículos 65 al 75. Este procedimiento ha sido especialmente concebido para demandas que no tengan contenido patrimonial o indemnizatorio, referidas reclamos por omisión, demora, deficiencia, prestación de servicios públicos, vía de hecho y abstención. Cabe destacar también en este procedimiento breve las innovaciones referidas a la notificación que debe hacerse no solo a las partes, sino también a las altas autoridades implicadas en la defensa de la legalidad general y, por lo tanto, en defensa de los derechos humanos de las partes o de quienes los representen. Así, además de una notificación que tradicionalmente se hace a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público, parte de buena fe deberá notificarse también a la Defensoría del Pueblo, al Instituto para la Defensa de las Personas en el acceso a los bienes y servicios, INDEPAVIS, y a los consejos comunales o locales, así como cualquier otra persona o ente del poder público relacionado con la causa a solicitud de parte o a juicio del tribunal. Esta ley previó la posibilidad de aplicar una multa entre 50 a 100 unidades tributarias cuando admitida la demanda requerida por el tribunal, el funcionario es citado para que informe sobre la causa de la demora, la omisión o la deficiencia de este servicio público o de la extensión, según sea el caso, y no lo hiciese. Finalmente, resalta también como innovación a este procedimiento lo atinente a una audiencia oral, en el cual el tribunal propiciará la conciliación entre las partes y, de no lograrse, las partes promoverán las pruebas ese mismo día o el siguiente. El procedimiento común es el último procedimiento establecido entre los artículos 76 y 86. Este procedimiento regulará la tramitación de las demandas que se ejerzan para declarar la nulidad de actos de efectos particulares y generales, la interpretación de las leyes y las controversias administrativas. En este caso, merece destacarse que la novedad referente a la sanción pecuniaria que puede recaer sobre un funcionario que omita o retarde la remisión de un expediente administrativo o de los antecedentes correspondientes, según sea el caso, en una multa que va a estar entre 50 a 100 unidades tributarias. Respecto al cartel de emplazamiento, se mantiene su obligatoriedad para los casos de nulidad de actos de efectos generales, mas no para los casos de nulidad de efectos particulares, a menos que por razones justificadas el tribunal razone la necesidad de un cartel. Eso va a depender de un caso concreto. En este procedimiento se previó la audiencia de juicio, a la cual deberán concurrir las partes y los interesados, quienes expondrán sus alegatos oralmente y presentarán sus pruebas. La ausencia de estos a una audiencia tendrá como efecto un desistimiento. Asimismo, la ley prevé que el juez dictará sentencia cumplida a los 30 días después de los informes, lapso que podrá diferirse justificadamente por 30 días más. Esta sentencia será publicada. Si es publicada fuera del lapso, deberán ser notificados a los interesados, sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos. Ahora, sobre la segunda instancia, se encuentra regulado entre los artículos 87 y 94. El procedimiento de segunda instancia, pues no tiene muchas innovaciones que aclarar, sino en lo relativo al lapso para decidir, que son 30 días de despacho siguientes al vencimiento del lapso para la contestación de la apelación, prorrogable justificadamente por un lapso igual. En relación al procedimiento de las medidas cautelares, se encuentra regulado entre los artículos 103 y 106. En este tema, la ley acoge las disposiciones más útiles de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia de la Sala desde el 2001.
Se incluye la regulación de la solicitud de amparo constitucional cautelar, salvo lo previsto en un procedimiento breve. En cualquier estado y grado del procedimiento, el tribunal podrá acordar medidas cautelares cuando exista presunción grave del derecho que se reclama, a fin de evitar que se haga ilusoria la ejecución del fallo. Si lo solicitado es un amparo, solo se exigirá lo referida presunción. En las causas de contenido patrimonial, el tribunal deberá exigir una solicitud de una garantía suficiente en los términos del artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. Se pone en relieve en la ley la unificación de la tramitación de cualquier tipo de tutela cautelar, estableciéndose un trámite expedito y uniforme. Asimismo, se exige la necesidad de prioridad para resolver sobre estas soluciones. En relación a la ejecución de las sentencias, esto se encuentra establecidos en los artículos 107 al 111, el cual le corresponde al tribunal que haya conocido la causa en primera instancia. Con relación a la ejecución voluntaria de sentencias contra la República o Estado, se establece que el procedimiento aplicable será el establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Del mismo modo, en relación a los municipios, se aplicará el procedimiento establecido en la ley especial que rija al Poder Público Municipal. En cuanto a una ejecución de sentencia contra particulares, se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 523 al 533. El punto 7 a tratar hoy son los recursos contenciosos administrativos especiales. Tenemos el contencioso del inquilinario, es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad de la declaratoria de nulidad o no de un acto regulatorio de alquileres, del cual se recurre en vía judicial, quedando a salvo que, de conformidad con el artículo 259 de la Constitución, el juez contencioso determine los efectos en el tiempo de su decisión, proceda a una condena de sumas de dinero a la administración y a la reparación de los daños y perjuicios, como también a disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas en un sentido restringido de revertir los daños que la ejecución del acto administrativo imponga al particular. Su régimen se encuentra previsto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. El contencioso tributario es la jurisdicción contenciosa a la cual se le otorga la potestad de forma definitiva e irrevocable sobre los conflictos intersubjetivos con ocasión a actos, hechos u omisiones de la administración tributaria, y su régimen se encuentra en el Código Orgánico, es tributario, el Código Orgánico Tributario. El contencioso de la expropiación es la jurisdicción contenciosa cuyo régimen se encuentra regulado por la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social y el Código de Procedimiento Civil. El recurso contencioso electoral es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad en una materia de sufragio y participación política. Su regulación se encuentra en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Con esto, estimados estudiantes, terminamos el módulo 3 y nos veremos en una próxima clase.